Machu Picchu, la legendaria ciudad perdida de los incas. Situada en lo alto de los Andes peruanos, esta espectacular ciudad en las cumbres fue construida en el siglo XV por el inca Pachacútec Yupanqui para reafirmar su grandeza. Por la misma razón, construyó la gran fortaleza de Ollantaytambo y transformó el pequeño asentamiento de Cuzco, en lo alto de los Andes del moderno Perú, en la capital de un gran imperio. El inca Pachacútec fue uno de los hombres más grandes de la historia de América y el héroe romántico de la historia peruana. Un guerrero y un conquistador cuya influencia se hizo sentir a lo largo y ancho de los Andes. A mediados del siglo XV, Pachacútec empezó la transformación de una pequeña tribu en un gran imperio que se extendía más de 5.000 kilómetros desde la frontera norte de lo que hoy es Ecuador hasta el centro del actual Chile y desde las tierras altas andinas hasta la costa del Pacífico. Un vasto territorio que hasta la conquista española de América en el siglo XVI constituyó el Imperio Inca. Fue una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia, tan grande como lo había sido el Imperio Romano en su cenit. Y fue el inca Pachacútec quien lo creó. Pachacútec está considerado como una figura clave en la historia inca, porque fue el primero de los grandes emperadores incas que extendió su poder más allá del valle de Cuzco y sus regiones contiguas, y empezó a conquistar y a asimilar a los grupos étnicos vecinos con los que hasta entonces habían coexistido y que en muchos casos ignoraban la existencia de los incas. Pachacútec está considerado como el verdadero fundador del Imperio Inca. Unificó a las poblaciones vecinas y comenzó una larga serie de guerras que ampliaron las fronteras del Imperio Inca, conquistando a los pueblos de las tierras altas del centro y del sur de Perú, formando el Estado Inca. Pachacútec fue el fundador del Imperio Inca tal y como lo conocemos. Es el punto de referencia cronológico que los incas emplean para trazar sus genealogías, desde Huayna Cápac, pasando por Tupac Yupanqui, hasta llegar a Pachacútec, el Inca Yupanqui, que es desde donde se empieza a contar el tiempo. La memoria empieza con Pachacútec. En un período notablemente corto, a mediados del siglo XV, convirtió el pequeño asentamiento tribal de Cuzco en el centro de un imperio rico y poderoso, conocido como el ombligo del mundo. Para lograrlo, tuvo que superar a los feroces enemigos que rodeaban sus dominios. Construyó templos majestuosos, transformó Cuzco en una capital magnífica, creó una vasta red de carreteras empedradas que servían como arterias de su imperio y construyó ciudades espectaculares en lugares que incluso hoy parecen inaccesibles. Pero ¿cuánto sabemos acerca del hombre que logró todo esto? Morua, uno de los cronistas, dice que era muy ambicioso, muy duro y muy envidioso. Supongo que tendría que serlo para lograr algo tan asombroso como el Imperio Inca. Indudablemente parece haber tenido un enorme carisma y probablemente una capacidad inmensa para arrastrar al pueblo detrás de él y para desarrollar una visión de la organización que resultaba necesaria. Creo que es obvio que tenía una visión muy clara y decisiva de lo que quería crear. Por encima de todo, Pachacútec era un hombre duro, y fue su brutalidad más que otra cosa lo que mantuvo el imperio bajo su control. Nadie cuestionaba la palabra de Sapa Inca Pachacútec. Afirmaba ser descendiente directo del sol, el dios inca. Esto le confería poder absoluto, y quien se atrevía a desobedecerle era castigado. Sin las ventajas del dinero, el hierro
la rueda o incluso la escritura, creó un gran estado. Un estado en el que los incas pudieron imponer su ley e incluso el idioma de las tierras altas, el quechua, a casi 100 naciones y tribus diferentes, cuyas vidas estaban reguladas hasta el último detalle. Llamaba a su imperio Tahuantinsuyu, las 4 esquinas del mundo, que radiaban desde su capital, Cuzco. En su cenit, se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. La esquina de Antisuyu se situaba al este de Cuzco y estaba formada por valles profundos cubiertos de bosques que descendían gradualmente hasta las selvas de la cuenca del Amazonas. La esquina de Kuntisuyu comprendía las tierras al oeste de Cuzco, incluyendo las regiones costeras del Perú actual. Collasuyu era la más grande de las 4 regiones. Situada al sur de Cuzco, cubría el vasto lago Titicaca y parte de las modernas Bolivia, Chile y Argentina. Chinchasuyu comprendía el resto del territorio hacia el norte. Hoy se denomina incas a todos los que vivían en Tahuantinsuyu. Pero en su época, los incas eran solo un grupo pequeño de pueblos andinos, con menos de 40.000 integrantes, que formaron un gran estado con la fuerza de las armas. El cabecilla del grupo, conocido como Sapa Inca, era el jefe del estado. En la cumbre del imperio, su poder se extendía sobre más de 10 millones de personas. Estos pueblos eran súbditos incas, pero no eran todos incas. Pertenecían a una amplia variedad de tribus y grupos étnicos que fueron unificados bajo un solo soberano. La dinastía inca fue capaz de amasar enormes riquezas grabando a sus súbditos y cobrando tributos de estados ricos que gastaron con profusión en su capital, Cuzco. El jefe dinástico que lo hizo posible adoptó el nombre de Pachacútec Inca, que significaba el transformador del mundo, y no cabe duda de que eso fue lo que hizo. Significó una especie de ruptura en la historia, el comienzo de una nueva era, de un nuevo periodo. Y todo lo que sabemos acerca de él, que nos ha llegado a través de diversas fuentes, indica que fue un transformador, un refundador del imperio que había creado en muchos aspectos. Reorganizó la estructura política, social y religiosa de Cuzco. Pachacútec fue un hombre con una gran capacidad para instaurar formas de pensar y de hacer las cosas completamente nuevas. A lo largo de su vida, convirtió a una tribu que no era más que otra entre tantas en los Andes en la gobernadora de un poderoso imperio. Para comprender cómo fue capaz de lograrlo, hay que conocer más acerca de la pequeña tribu montañesa de la que emergió, especialmente sobre